Buenas tardes a todos, bienvenidos a una sección más de Aula Microden, en el cual en la tarde de hoy tengo el placer de presentar a un amigo personal, la verdad que llevamos muchos años trabajando juntos, y una persona muy especial, que es el doctor Armando Baer. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes. ¿Qué tal, todo bien? Bien, todo bien. Con Bueno, ganas ya de hacer la charla. sí, la verdad que sí. Bueno, para mí cuando estuvimos planteando todo el tema de la charla que harás hoy, que será una charla de una duración de unos 60 minutos, en el cual tenemos luego un segundo módulo que será unos 20 minutos pues, para todas las dudas que hayan podido surgir a la gente que está mirándonos en estos momentos. Y esta será la titulación de la charla. El porqué de esta charla, al final, cuando yo me reuní contigo, que estuvimos hablando qué charla podíamos hacer, que pensábamos que pueda ser algo muy interesante, pues fuimos a buscar esta charla de cómo evitar la pérdida de hueso marginal alrededor de los implantes y los principales conceptos biomecánicos. Fue una charla que, como bien tú sabes, diste en SEPES hará unos meses, donde hubieron más de 1000 personas pues, en ese auditorio mirando esta charla y tuvo pues, un éxito espectacular, ¿no? Cuando yo pensé todo esto, digo, qué mejor que realmente algo que ha gustado mucho, que ha tenido una audiencia espectacular en SEPES y que fue un éxito de un congreso internacional, ¿no? Armando, ¿qué nos vas a enseñar hoy un poco? ¿Qué esperaremos hoy de esta charla? Bueno, tú lo has dicho con la presentación del título. A ver, la idea es tener unos principios biomecánicos claros para intentar minimizar, intentar disminuir esa pérdida de hueso marginal que a veces nos encontramos y que también es verdad que a veces nos seguimos preguntando por qué. Si he hecho las cosas bien, ¿por qué? ¿Vale? Eso quizás es el caballo de batalla de los que buscamos excelencia, ¿no? Bueno, pues será entonces una charla. Es el tema más complicado, el por qué se agotó, no acaba de funcionar lo que ha pasado, ¿no? Sí. Es un tema controvertido. Yo creo que nos va a gustar mucho a todos. Armando, la tarde es tuya, ¿vale? Muy Muchas bien, gracias una vez más. Es un placer tenerte a ti en estas charlas de Aula Microden. Y nada, nos vemos en un ratito. muy bien. Eh, ¿Por qué? Un momento, que no me Sí, deja. ¿Por qué no me deja compartir pantalla? Perdona un momento, ¿eh? Mira que lo hemos probado, ¿eh? sí, no te ¿Por qué no me preocupes. deja ahora compartirla? Ahora lo miran los Espera, no, técnicos, no, pero es... voy. La otra, es que en la prueba que hicimos la semana pasada pasó lo mismo y al final. eh, espera, que se me ha ido todo ahora. Jo, mira que lo hemos ensayado, ¿eh? Espera, que ahora no sé qué ha pasado. Bueno, mientras Armando se va Espera. conectando, Ahora ya está. ¿ya está? Ya está. Es que no sé por qué lo tengo que hacer como dos veces. Ah, La perfecto. otra vez me pasó lo mismo. Ya está. ¿Todo correcto? Perfecto. Sí, aprovecho para saludar a todos los amigos de Colombia, de Bolivia, Ecuador, que tenemos de Latinoamérica. Muy bien. Que hay muchos amigos por aquí. Armando, te dejo. Hasta luego. Ay, espera, que se ha ido el compartir otra vez. ¿Por qué se me va? ¿Por qué se ha ido el A compartir? ver, darle otra vez. Espera, vuelvo a hacer lo mismo. Ha Sí. saltado solo. Espera, que lo vuelvo a compartir. Perdonar, ¿eh? Esto muy Son mal, cosas ¿eh? Esto son cosas del directo, Son Armando. cosas del directo, no nos debería haber pasado. No pasa Salta, nada. no sé por qué. Vale, ya está. Ahora, en principio, sí Ya está. que lo debe. Ahora ya está, ¿verdad? Ahora ya lo Sí, tengo yo todo. lo estoy viendo Vale, perfecto. bien. En principio la Ahora, gente un me confirma momentito que y sí. vídeo para empezar. En Bueno, Facebook se está viniendo perdonar bien. estos errores técnicos que hemos tenido ahora en un momento. Y, hombre, lo primero de todo es dar las gracias a todo el mundo que está conectado, que sé que hay mucha gente, tanto de España como de Latinoamérica. Es un honor que haya tanta gente de Latinoamérica y sobre todo tanta gente de Colombia, que yo siempre digo que Colombia es mi segunda casa. Y evidentemente dar las gracias a Microdel, ¿no? Y sobre todo pues, a ti, Matías, por la confianza que siempre has tenido conmigo y yo qué sé, por la mitad personal que ya tenemos. Y muchísimas gracias a Mar por el inmenso apoyo técnico que nos ha dado. Bueno, y vamos a empezar. Como decía Matías en su presentación, la idea de esta charla es hablar de cómo evitar la pérdida del hueso marginal, ¿vale? Y valorando los principales conceptos biomecánicos. Y me gustaría empezar con una pregunta. Mirad, ¿cuántos de vosotros pensáis que los criterios de éxito de la década de los años 80 se pueden aplicar todavía en el siglo XXI? Recordar que estos criterios nos lo dijo ya el equipo de Albrechtson en 1986,
y en aquella época nos decía que era normal perder hasta 2 milímetros de hueso marginal el primer año y después se podía perder 0,1, 0,2 milímetros cada año que iba pasando. Cifras que han refrendado muchos autores. En el 2000 Tarno nos decía lo mismo, autores que nos decían lo mismo en el 2006, nos insistieron en el 2008, nos insistían en el 2012. E incluso, curiosamente, había autores que no solo hablaban de que se podía perder hasta 1,5 o 2, sino que nos decían que era normal que se pudiese perder hasta las 3 primeras espiras. Concepto que siempre encontré un poco raro, porque como veis aquí 3 diseños diferentes de implantes, no todos los implantes tienen las espiras a la misma distancia. Luego, ese principio hasta las 3 primeras espiras, desde mi punto de vista, nunca tuvo sentido. Hombre, yo creo que la respuesta es no. En el siglo XXI no podemos aceptar los criterios que nos daban en la década de los 80. Y el motivo pueden ser 2. Uno, con lo que nos cuesta regenerar, con lo que le cuesta, yo soy prostodoncista, pero con lo que cuesta a los cirujanos el ganar un par de milímetros horizontal de hueso o ganar 1 o 2 o 3 milímetros en vertical, ya sea con el sistema que se haga, con lo que nos cuesta, ¿qué sentido tiene que entonces coloquemos un implante y demos por bueno que se pierda 1 milímetro o 2, que es todo lo que hemos ganado en la regeneración? No tiene ningún sentido. Y tampoco tiene sentido, y lo explicó muy bien el equipo de Pablo Galindo, de Granada, en este artículo muy interesante, en la cual ella hacía un estudio sobre 208 pacientes y 508 implantes. Él, en el fondo, lo que estaba comparando era un lado el maxilar y otro, uno con poca altura crestal y elevación de seno, y el otro con la suficiente altura crestal para poder poner implantes de 12 milímetros. Lo que pasa es que, aparte de esa comparación, él también buscó un objetivo específico, ¿no? Estaba buscando si podíamos determinar algún punto de corte que nos dijera por qué algunos implantes perdían más y algunos implantes perdían menos. Y el resultado es muy interesante, porque después de una evaluación radiológica a los 5, 6 y 18 meses, lo que nos vino a decir el equipo de Pablo es que todos aquellos implantes que pierdan 0,44 milímetros en los primeros 6 meses de carga tienen más posibilidades estadísticas de seguir perdiendo. Y esto es un concepto muy importante porque en la década de los 80 nos decía que perdíamos 2 milímetros o 1,5, 2 y eso se estabilizaba en el tiempo. Y eso parece ser que estadísticamente no es verdad. Que hay un grupo de pacientes, un grupo de implantes que, insisto, si pierden esos 0,44 los primeros 6 meses, van a seguir perdiendo y no se van a estabilizar en los 2 milímetros. Por lo tanto, no tiene ningún sentido, por lo que nos cuesta regenerar y por lo que nos explicaba este artículo, que demos como bueno los detalles o las ideas que nos hacía el equipo de Abrexo en el 86. Chicos, ¿y cuál es la solución? No me ofrece ninguna duda. Tener los conocimientos suficientes para tener criterio. Porque en el fondo de eso va esa charla. De que entre todos consigamos un criterio común para minimizar la pérdida ósea desde el punto de vista biomecánico. Sí que es verdad que cuando hablamos, como decía Matías, un tema muy debatido, sobre todo en las redes, si sois activos en Facebook y en grupos de debate, sí que es verdad que hay diferentes puntos de vista, ¿no? Gente que es muy mecanicista y enfoca todo su objetivo de evitar la pérdida de hueso desde un punto de vista mecanicista, gente que habla mucho de biología y gente que habla mucho de función. Como todo en esta vida, yo creo que tenemos que llegar a un equilibrio, motivo por el cual, antes de empezar, vamos a dar 2 variables biológicas que son absolutamente fundamentales para mantener hueso. Y estas 2 variables son previas a las 7 variables biomecánicas que vamos a hablar. La primera es el tejido blando. Necesitamos suficiente tejido blando, tanto en volumen como en grosor, para conseguir un sellado correcto. Pensar que eso es fundamental. Tenemos que aislar la conexión del medio sucio que es la cavidad oral. ¿Y quién me lo aísla? El tejido blando. Necesitamos suficiente sellado. Esto lo explica ya muy bien Linkevicius en sus libros y en sus artículos con su filosofía del cero por los. Y él ya nos decía hace años en el 10 que necesitábamos al menos grosores en altura y en grosor de 2,5 milímetros. Posteriormente nos habló que la cifra ideal son 4 milímetros. Y en su libro nos enseña muy bien, como podéis ver aquí, que si nos enfrentamos a tejido blando que no tiene esas medidas, el resultado va a ser una pérdida de hueso. En contrapartida, cuando nos enfrentamos en caso que sí que tenemos el suficiente volumen, tanto en altura como en grosor de tejido blando, el resultado es la ausencia de esa pérdida de hueso. Por lo tanto,
el volumen y el grosor del tejido blando es una variable fundamental, ¿vale? Hay otros autores, el 17 o el 18, que nos siguen diciendo lo mismo. Por lo tanto, ese volumen es súper necesario. Y la segunda variable es el hueso. Hoy en día ya nadie discute que una variable biológica esencial es poder mantener 2 milímetros circunferencial de hueso alrededor de nuestros implantes. Al menos 2 milímetros. Muchos periodoncistas ya están hablando que por lo menos hacia la cortical vestibular, si tenemos 3 o 4, mejor, y vamos a minimizar esa pérdida de hueso. Luego, el volumen de hueso es esencial. Nos lo decía este artículo del 2000, como veis ahí en esa gráfica, como a partir de un grosor de hueso se minimiza la pérdida de hueso. Todos estos artículos van hablando de esa cifra mágica que son los 2 milímetros circunferencial alrededor. Os he hecho una secuencia de artículos por año, 18, 19. Por lo tanto, si hay una situación post-extracción como es esta, es esencial que mantengamos nuestros 2 milímetros del implante a la cortical vestibular. Y situación exactamente igual si lo estamos colocando en hueso que no es post-extracción, en hueso pristino. Seguimos teniendo que mantener esos 2 milímetros de hueso como variable fundamental. Dicho esto, vamos a entrar realmente en el tema de la charla, que son las 7 variables biomecánicas. Mirad, la primera variable es el diseño de la zona cortical. Si algo ha cambiado en los últimos 10 años en el diseño de los implantes, es el diseño de esa zona cortical. Es la aparición de unas microespiras en esa zona cortical pensadas para estar anclados en contacto con el hueso cortical, ¿vale? Y hay 2 ideas esenciales. No hay nadie que dude que en implantología la zona crítica es la zona coronal del implante que está en contacto con el hueso cortical. Esa es la zona crítica y esa es la que vamos a perder si algo hacemos mal. Todos los artículos coinciden que independientemente del tipo de carga, del diseño del implante, de lo que hagamos, el estrés se concentra en la cortical y en la primera espira. Y después de esa primera espira, en las 6 primeras. Básicamente, desde el punto de vista biomecánica, las 6 primeras espiras son fundamentales porque son básicamente las responsables de absorber la carga y transmitirla al hueso que está en íntimo contacto. Todos esos artículos están diciendo lo mismo, ¿no? La importancia que tiene la primera espira y cómo se transmite en la primera espira, ¿vale? Y este artículo del Yomi, que se publicó en el 2010, nos explicó algo muy importante, que la primera espira no solo es importante porque absorbe la carga de forma fundamental, sino que la forma de esa primera espira, ¿vale?, es capaz de generar un cambio de carga. Y mirad, con estos dibujos se van a entender muy bien. Si la espira en su parte top es plana, si aplicamos una carga, la resultante de esa carga siempre saldrá o generará la misma dirección de la carga aplicada, ¿vale? Esto es un principio básico físico. Si nosotros aplicamos una carga sobre una superficie plana, la dirección de la carga seguirá la misma dirección de la carga. A diferencia de que si el perfil de la parte top, de la parte superior de la espira, es inclinada. Porque sabéis que cuando aplicamos una fuerza sobre un plano inclinado, la fuerza se descompone en 2 vectores, uno horizontal y otro vertical. Y el resultado de esa fuerza es la tangente. Y esa tangente siempre será más inclinada que la dirección de la carga. Y este concepto es muy importante porque el hueso soporta muy bien fuerzas axiales que generan fuerzas compresivas. Va a generar o va a aguantar peor fuerzas tensionales y muy mal las fuerzas de cizallamiento, de torsión. Luego, el diseño de esa primera espira, después hablaremos de eso, es algo muy importante. Por lo tanto, sí que parece lógico que tengamos un diseño lógico del módulo cristal. O sea, ¿cómo vamos a diseñar ese módulo? ¿Qué nos dice la literatura? Mirad, estudios radiológicos como este que nos están haciendo mediciones y nos dicen que la presencia de microespiras minimiza la pérdida de hueso. Estudio que también usa mediciones radiológicas, un estudio prospectivo. Sabéis que los estudios prospectivos son buenos, nos dan más evidencia científica porque somos capaces de controlar las variables del estudio, ¿vale? Estudio que están mirando cómo se comporta ese hueso en fase de curación a los 6 meses de carga y a los 21 meses de carga, y lo que nos están diciendo es que la presencia de microespiras minimiza la pérdida de hueso. Estudios, por ejemplo, del 2006, que es otra gama de estudios que hay, en el cual se hace sobre animal, se somete a la carga de la prótesis con la colocación de esos implantes, comparando unos con micros y otros no, y después se hace un corte histológico, histopomorfético, para ver el comportamiento. ¿Y qué nos están diciendo? Que hay más BIC, más bone implant contact, es decir, más hueso
en contacto íntimo con esa zona en aquellos implantes que tienen microespiras y los comparamos con los que no tienen. Estudio prospectivo del 2015 que nos dice exactamente lo mismo. Después hay un grupo, os he puesto un ejemplo del 2011 de elementos finitos que nos están diciendo exactamente lo mismo, que se comporta mucho mejor desde el punto de vista de biomecánica la presencia de microespira, y revisiones sistemáticas, que también es bueno porque sabéis que la revisión sistemática es lo que nos da mayor evidencia científica. Y os he puesto dos artículos muy recientes de hace 2 o 3 meses, del 2020, este muy interesante de hace 2 meses del JOMI, que nos sigue diciendo lo mismo, que la presencia de microespiras es un factor esencial. ¿Hay discrepancias? Sí, chicos, como en la Viña del Señor hay de todo. Claro que hay discrepancias. Hay artículos que nos están diciendo, como este, que no encuentran diferencias estadísticamente significativas entre la presencia de microespiras o no. Como ya dijo el filósofo, sé mucho para ser estético, pero poco para ser dogmático. Como comprenderéis, pues claro, encontraréis artículos. Pero la conclusión que yo quiero que saquéis es que la revisión de la literatura, y la he hecho muy amplia, mayoritariamente me está diciendo que esas microespiras minimizan la pérdida de hueso cortical. Pero tenéis que entender una cosa, esas microespiras están pensadas para ser ancladas en el hueso cortical. Luego tienen sentido en todos aquellos implantes que tengan anclaje cortical. Si estáis por la filosofía, como veréis más tarde, de colocar los implantes con una conexión cónica potente, con cambio de plataforma, y lo vamos a colocar por debajo de la cresta y lo enterramos 1,5 milímetros o 2, este diseño pierde sentido, porque ya no hay anclaje cortical. Y estas microespiras van dirigidas al hueso cortical. Esto lo quiero dejar muy claro. Por lo tanto, ¿cuántas espiras debe haber? Hombre, chicos, esto no tiene ningún sentido. ¿Cuánto mide una cortical? 1 milímetro, 1,5 milímetros, 2, si encontráis corticales de 2 o 3, llamadme que yo las quiero ver. Es decir, es muy poco lo que mide una cortical. Por lo tanto, el número de espiras debe ser pequeño. No tiene ningún sentido que me pongan microespiras prácticamente hasta la mitad del cuerpo del implante, porque, insisto, va dirigida a la cortical. No hay muchos artículos que hablen de esto. Este del 2012 sí que lo decía, y la conclusión es que lo ideal es que haya 2 o 3 microespiras, que eso es lo que tiene sentido, porque va dirigido. ¿Vale? Y la tercera cosa que podríamos discutir es dónde tiene que empezar esa primera espira. Este estudio es muy bueno, porque está comparando 2 implantes de diseño idéntico. La única variable que han cambiado es, aquí tenemos la microespira que empieza desde top, y en cambio aquí dejan 0,5 milímetros sin espiras y empieza la espira debajo. Como comprenderéis, es de sentido común que funciona mejor este diseño que este. Porque si esto se ancla a la cortical, ¿por qué donde hay cortical me quitas la espira? Luego la espira tiene sentido que empiece desde todo. Esto es muy importante, como decía esta. ¿Y cómo deben de ser la forma o el diseño de esas espiras? Pensad, esto es un hueso, un tornillo que va a la madera. Si os gusta el bricolage, lo conoceréis. Va a material blando. ¿Cómo es un tornillo que va a anclarse en material blando? Tiene que tener una espira muy agresiva, una espira muy cortante y una espira muy profunda para poderse anclar correctamente. Este diseño es ideal cuando estamos hablando de hueso medular, de hueso trabecular. Pero ¿cómo es un tornillo de superficie dura que va para anclarse, para atornillarse en acero? Fijar la diferencia. Las espiras y la distancia entre espira, el paso de rosca es mucho más pequeño, la espira no es nada agresiva y además tiene muy poca profundidad de rosca. Por lo tanto, si esto va a tejido duro y la cortical por definición es un tejido duro, poco vascularizado, poco elástico, ¿cómo debe ser el diseño de nuestra espira? Así, pequeñitas, pocas, juntas, con muy poca agresividad, con muy poca, y además planas, por lo que os he dicho de que la importancia del diseño de cómo se descompone la carga, el perfil debe ser plano. Y recordar ya lo último, la fórmula mágica en biomecánica es esta. El estrés final que recibe el hueso depende de la fuerza aplicada dividido por el área de superficie que se divide. Si yo la fuerza no la puedo cambiar del paciente, el paciente apretará lo que tiene que apretar y comerá lo que tiene que comer. Yo lo único que puedo variar es el área de superficie. Si yo aumento el área de superficie, la distribución de la carga que recibirá el hueso será menor. ¿Y cómo puedo aumentar la superficie? Evidentemente, dándole un tratamiento de superficie al implante, porque vamos a aumentar así el área de superficie, pero poniendo microespiras, porque si tengo microespiras todavía aumento más el área de superficie.
Esa es la ventaja de la presencia de microespira. Pero insisto en aquellos implantes que se anclen en el hueso cortical. Y este es el implante Genius que tenemos en estos momentos en Microden. Yo tengo el honor de ser miembro del comité científico de Microden. Y este implante le cambiamos un poco el diseño conjuntamente con dos grandes amigos, el doctor Sergio Cachacane y el doctor Norberto Manzanares. Y lo que hicimos fue aplicar un sentido común biomecánico a un diseño. No descubrimos nada nuevo, simplemente aplicamos lo que decía la literatura. Y fijaros cómo pusimos 2-3 microespiras muy pequeñas, poco agresivas, con una superficie más bien plana, para estar pensadas y ancladas en el hueso cortical. Este diseño del implante Genius está pensado para que este implante se coloca ball level o ligerísimamente enterrado, pero para que tenga una parte de anclaje en el hueso cortical. La segunda variable, y muy importante, es el tipo de conexión. Mirad, ¿cuál es el objetivo de una conexión moderna del siglo XXI? Tenemos dos objetivos, un objetivo mecánico y un objetivo biológico. Es decir, yo tengo que conseguir una conexión que me genere la menor micromovilidad posible, la máxima estabilidad mecánica y el máximo sellado posible. Yo no quiero bacterias en la zona de la conexión. ¿Vale? ¿Cuál es la evolución de estas conexiones del 78 al 2020? Bueno, nos guste o no, venimos de este señor, de Branneman, que popularizó el término de integración y presentó un implante en su época con una característica muy clara. Era una conexión externa, un hexágono externo, y que tenía 0,7 milímetros de altura. ¿Cuál es el problema de esta conexión externa? Pues que el hexágono es muy pequeño, 0,7 milímetros es muy bajo de altura. Por lo tanto, la estabilidad mecánica que tiene este implante es baja, porque tiene un hexágono muy pequeño. Yo no estoy diciendo que este hexágono no funcione, ni muchísimo menos. Lo único que estoy diciendo es que un hexágono externo mecánicamente es muy inestable. Y si vais a la revisión cualquiera de literatura, siempre nos van a enseñar fotografías o dibujos como este, que nos enseña sobre todo en una prótesis unitaria, cómo es inestable un hexágono externo. Hace tiempo se popularizó estos vídeos que son de Cyprus, de la Universidad de Innsbruck, que lo que hizo es estudió prácticamente la mayoría de conexiones del mercado en una situación extrema, porque es una corona unitaria. Tenéis que entender que si la prótesis feruliza varios implantes, la estabilidad mecánica aumenta porque es el efecto de la propia ferulización, pero en una corona unitaria que es extremo sobre un hexágono externo, cuando se aplica una fuerza lateral, mirar el grado de inestabilidad que tiene. O sea, no es que no tenga micromovilidad, es que tiene macromovilidad. Y aquí, chicos, en esa gap que se forma, no entran las bacterias, entra el menú del último mes, el trozo de pollo, el macarrón. O sea, esto no cumple un objetivo de una conexión moderna, ¿vale? Y además tiene otro problema, y es que este tipo de conexiones externas, el apoyo del pilar que se pone aquí, es sobre una superficie plana. ¿Y cuál es el problema de una superficie plana? Mirad, es un problema metalúrgico. Haga lo que yo haga, si yo pongo dos metales y los quiero unir sobre una superficie plana, independientemente del valor que yo apriete y le dé, porque es igual que le aprieta 10 newtons a 20, 30, 40, 50, es metalúrgicamente imposible que ese metal tenga íntimo contacto en la totalidad de su superficie. Siempre generaremos un gap. Y esto es muy importante, mirar los gaps que se generan en las conexiones plano contra plano. Evidentemente va a depender del pilar. Vamos a tener mucho más gap si venimos de un colado, que sabéis que el desajuste es grande, y vamos a tener un gap menor si venimos de un pilar mecanizado, ¿no? Fresado. Pero independientemente del mecanismo de elaboración, el gap existe siempre. ¿Cuál ha sido la evolución? La evolución, sin ninguna duda, hemos pasado a las conexiones internas. De entrada, yo os digo que una conexión interna desde el punto de vista biomecánico es mejor. ¿Por qué? Porque la conexión interna, como su nombre indica, implica que la conexión va dentro del implante. No está por fuera como la conexión externa, sino que va dentro del implante. Todo lo que yo ponga dentro del implante va a quitar una parte de la carga en la zona coronal y lo va a llevar al centro del implante y lo va a absorber las espiras y se va a diluir hasta el ápice. O sea, desde el punto de vista biomecánico, la conexión interna es mejor, porque entra dentro y se distribuye mejor la carga. Pero además hay otro concepto, que las conexiones internas mecánicamente son más potentes. ¿Por qué? Porque son más grandes. Porque no existen conexiones internas, por ejemplo, de un hexágono interno, y que solo mida 0,7. Las conexiones internas son más largas, son más estables mecánicamente.
Aquí tenéis, por ejemplo, el ejemplo de la conexión con un hexágono interno que tenemos en Microben, que es el implante Ectos, y fijaros que el hexágono interno tiene una longitud de 2 milímetros. No es lo mismo la estabilidad que me da 0,7 que me da 2 milímetros, ¿vale? Todos esos artículos que me está hablando es precisamente de eso, cómo mejora el estrés. Ahora, ¿son estables? Pues mirar el de Cipris sobre un hexágono interno. ¿Veis el problema? A pesar, y os lo digo, esa transmite mejor la carga y tendremos menos carga aquí porque el hexágono es largo, pero fijaros cómo al ser una conexión plano contra plano genera inestabilidad. Es igual la marca que coloquemos, aquí veis otro implante que nos está generando lo mismo. Luego me mejora la estabilidad y la distribución de la carga, pero no me mejora el grado de sellado biológico. Y el problema es porque sigue siendo una conexión plano contra plano. ¿Qué es lo que ha hecho la industria para mejorar eso? Cambiar la conexión plana contra plano de los hexágonos internos y colocar un bisel, ¿lo veis? Un bisel a 45 grados. Aquí lo veréis mucho mejor en el aditamento, ¿lo veis? Ya no hay una conexión plano contra plano, sino que generamos una fricción sobre un plano inclinado de 45 grados. No cabe ninguna duda. Más ajuste y más estabilidad sobre un plano o un bisel de 45 que sobre una superficie plana. Y después la evolución de la conexión interna, hay la tira de conexiones, pero esto es como en la moda. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué nos dice la literatura hoy en día? Sin ninguna duda, la tendencia es las conexiones cónicas. ¿Vale? Aquí veis la gran diferencia entre una conexión plano contra plano, apoyando el pilar sobre la superficie plana, y aquí veis una conexión cónica. Cuando hablamos de conexiones cónicas hay mucha confusión y me gustaría poner orden, porque todo el mundo habla de conomorfos. Todos, me vienen los comerciales, ya veré los artículos, toda la de conomorse, y lo primero hay que saber qué es un conomorse. Y un conomorse la industria lo tiene muy definido. Es un cono que como máximo tiene 3,14 de conicidad, luego 1,5 de ángulo de cono, 3,14, 3 de conicidad. Y esto si vais a la industria y buscáis herramientas, como he hecho yo en Google, veréis que hay muchos tipos de conomorse, por longitudes, por forma. Pero la angulación siempre es la misma, 1,5. Es la definición de cono Morse. Y esto es muy importante, recordar el ángulo de conicidad es este, el ángulo de cono es la suma de los dos lados. ¿Vale? Conos Morses en el mercado hay estos, quizás el más característico y el más conocido es Bicon, después hay otros, también está Quantum y posiblemente alguno que yo no conozco o se me haya pasado. ¿Vale? ¿Y qué buscan estas conexiones cónicas? Pues lograr la menor micromovilidad y el máximo sellado. Y ya os comunico, esto lo consiguen las conexiones cónicas que entran a fricción sobre un cono que entra sobre un cono, genera una gran estabilidad mecánica, genera muy buen ajuste y generan muy poca filtración bacteriana. Y otra confusión es que mucha gente siempre habla de soldadura. No, es que el cono Morse es un cono y además aquí nos genera una soldadura. Mirad, ¿qué es una soldadura en frío? En la industria se define la soldadura en frío. Cuando yo coloco un cono durante un cono, se genera una soldadura en frío cuando para sacarlo tengo que aplicarle más fuerza que la fuerza que he aplicado para colocar. O sea, más fuerza de desinserción que fuerza de inserción. Si colocáis una conexión cónica con un pilar y lo introducís y lo apretáis a 30 newtons, si lo quisieses destorcar y ha generado una soldadura en frío, tendrías que darle más de 30 newtons. La realidad es que no es verdad. Este artículo en el 99, este del 2013, este del 2017, todos nos dicen lo mismo, la soldadura en frío en implantología no se genera. Tengo mis dudas si se genera quizás en el cono Morse puro y duro, pero en una conexión cónica no hay soldadura en frío. Por lo tanto, nos tendríamos que acostumbrar a que todas las conexiones que sean mayor de 3 grados, hablar de conexiones cónicas y no de conos Morse. ¿Vale? Aquí tenéis las diferentes conicidades que tiene pues, Microben, que tiene Ankylos, que tiene Astra, que tiene Nobel Biocare, que tiene Straumann, que tiene Neoben, que tiene MIS. Como veréis, ninguna de ellas tiene cono Morse, porque todas son superiores a 3 grados. ¿Vale? Aquí veis un cono Morse de 3 grados de conicidad. Fijaros que parece una pared paralela porque el ojo humano no es capaz de diferenciarlo, y una conexión cónica. ¿Vale? Todos estos artículos nos están diciendo cómo ajusta de bien una conexión cónica y cómo no hay, prácticamente hay ausencia de gaps.
¿vale? Revisiones sistemáticas del 14 y del 17, todos nos dicen lo mismo. Es decir, la conexión cónica, un cono dentro de otro cono, genera una gran fricción, prácticamente hay ausencia de gap, y si hay estabilidad y prácticamente ausencia de gap, pues el sellado ideológico es un mito. Luego, ¿hacia dónde vamos? Como dice este artículo 12, a las conexiones internas, y dentro de las internas la tendencia actual es a las conexiones cónicas, como tenemos nosotros en el implante Genius de Micro. ¿Cuál es el siguiente paso, la siguiente variable? ¿A qué nivel vamos a colocar el implante? Y esto es muy importante, porque mirad, podemos colocar el implante tissue level, es decir, con una parte del implante en contacto con el tejido blando. Lo podemos colocar bone level o lo podemos colocar subcrestal, ¿vale? Esto es un implante tissue level, esto es un implante bone level y esto es un implante infracrestal. Vale, ¿de qué depende? Evidentemente no puede depender del gusto del profesional. Esto no es comida, a mí me gusta el bombón o me gusta la manzana. Tiene que depender de algo. ¿De qué depende? Básicamente del tejido blando, como dicen muchos artículos, es decir, del respeto al espacio biológico, pero desde el punto de vista biomecánico depende de dónde tengamos el gap, dónde tenemos el desajuste. Porque ¿qué es lo que tenéis que entender? Que si yo tengo un desajuste y tengo un pequeño gap o tengo una zona peligrosa que es la zona de la conexión y esa fibra y esa la pongo a nivel del hueso, ¿qué va a hacer el hueso? Irse, porque el hueso se irá del contacto bacteriano y de la inflamación que genera. Lo dicen todos estos artículos de forma muy clara. Mirad este. Si nos empeñamos en colocar conexiones inestables, y aquí llamo conexión inestable las hexágonos externos y los hexágonos internos que se apoyan sobre superficie plana, no los que se apoyan sobre un bisel. Si nos empeñamos, mientras que lo tenemos enterrado no pasa nada. Pero en el momento que lo conectamos al exterior con las medidas y después con la prótesis, fijaros cómo el hueso empieza a bajar y va a parar a la primera espira o en la segunda espira. Porque no podemos, aquí, como habéis visto, hay un gap muy grande, hay filtración bacteriana. Si tengo un gap y tengo micromovimiento, el hueso se aparta. Y esto hay un montón de artículos que lo explican. ¿Y de qué depende el gap? Pues depende de la conexión. Si nos empeñamos a conocer conexiones inestables, que son los hexágonos externos y los internos con superficie plana, y nos empeñamos en poner los bone level, el hueso, como podéis ver, se va. Este artículo es brutal. Mirad, un implante con una conexión cónica buena, que además con un cambio de plataforma que ahora hablaremos, lo ponen bone level y con el tiempo se mantiene. Estos dos, conexiones inestables, los pusieron bone level, mirad dónde ha ido a parar el hueso, la primera espiral. Mirad dónde iba para el hueso, la primera espira, ya ha perdido esos 2 primeros milímetros. Ese era el problema de Albrechtson cuando nos decía los criterios de éxito, que tenían un implante con hexágono externo y se colocaba siempre bone level. Por eso siempre perdía 2 milímetros hasta que se bloqueaba en la primera espira. Y eso hay evidencia absoluta. Artículos os he puesto un montón de artículos. Vale, de esto, ¿quién creéis que va a perder hueso? Pues evidentemente este implante es un hexágono externo, lo han puesto bone level. Mirad cómo ya empieza a bajar el hueso y ya empieza a ir a la primera espira. En cambio, una conexión interna, cónica, potente, con cambio de plataforma, que la han dejado ligeramente enterrado, el hueso se mantiene por encima del implante, porque la conexión es muy importante. ¿Vale? Una reflexión. Chicos, ¿tiene sentido esto? ¿Tiene sentido que las casas nos sigan vendiendo implantes tratados hasta arriba con un hexágono externo? Porque si me tratan el implante hasta arriba, solo lo puedo colocar bone level, no lo puedo colocar por encima del hueso, porque estoy poniendo un implante, una parte rugosa, porque tiene tratamiento de superficie, que intenta sellar el tejido blando y no lo va a conseguir nunca. No tiene ningún sentido. Luego, ¿cuál es la solución? Pues poner un cuello pulido. Todas aquellas conexiones inestables, hexágonos externos y hexágonos internos sobre superficie plana, tienen que tener un cuello pulido. Y este cuello pulido, como veis aquí, este es el clásico de Straumann, está pensado para la adhesión del tejido blando, para que se una íntimamente el epitelio de unión y el conectivo. Aquí tenéis el cuello pulido que tenemos en el implante de conexión interna, hexágono interno de Ectos, ¿vale? Esta parte pulida siempre debe ir por encima de la cresta. Porque, ¿qué nos dicen los artículos? Si nos empeñamos y queremos enterrar la parte pulida, el hueso se va a ir y se va a frenar en la zona tratada y en la primera espira. No va a haber osteointegración ni íntimo contacto con el hueso por la superficie pulida. Luego, recordar, esa superficie pulida tiene que estar arriba.
Esto es lo que comentaban todos estos artículos, revisiones sistemáticas. Tal. ¿Y cuánto debe de medir ese cuello pulido? Mirad, este estudio es muy interesante porque estaban comparando los dos implantes de Straumann. Sabéis que Straumann tiene un tissue level muy claro de 1,8 y de 2,8. En la realidad lo que nos decía es que no había mucha diferencia significativa entre 2,8 y 1,8 en el mantenimiento del hueso. Por lo tanto, y de forma un poco consensuada, yo diría que al menos ese cuello pulido debe hacer 1,5. ¿Vale? Cuarta variable importante. Hoy en día es difícil hablar de biomecánica sin hablar del cambio de plataforma, del platform switch, ¿no? ¿Qué es el cambio de plataforma? Mirad, el cambio de plataforma se define la colocación de un pilar más estrecho que el diámetro del implante, ¿vale? Un pilar más estrecho que el diámetro del implante. Esto lo popularizó en este artículo del 2006 el equipo de Lázara y de Porter, que hablaban del cambio de plataforma, y después hay infinidad de artículos, que son todos estos, que os he puesto, tampoco os quiero cansar, con muchas revisiones sistemáticas, porque hay varias, os he puesto varias, en las cuales todos estos artículos que nos están diciendo que la utilización del cambio de plataforma minimiza la pérdida de hueso marginal. ¿Por qué? Chicos, tres teorías. Una, la teoría biomecánica. ¿Qué nos está diciendo la teoría biomecánica? Que si yo utilizo un pilar mucho más estrecho que la plataforma del implante, alejo la carga de la periferia del implante y lo centralizo hacia el centro del implante y se va hacia adelante. Hay muchos artículos que hablan de esto, pero no hace falta ir a la literatura. Es aplicar el sentido común. Mira, un puente. ¿Qué es esto? ¿Cómo está unido este puente con esta columna? Con un pilar más pequeño. Esto es un cambio de plataforma. ¿Qué es esto? Un cambio de plataforma. ¿Qué es esto? Un cambio de plataforma. ¿Qué es esto? Un cambio de plataforma. ¿Por qué creéis que la gente que entiende de estructuras, ingenieros, arquitectos, cuando una estructura tiene que soportar mucho peso y ser segura, normalmente la unión la hacen con un cambio de plataforma? Porque evidentemente transmite mucho mejor la carga y soporta mucho más carga. Luego, solo por un principio biomecánico que mejora la transmisión de la carga, sería bueno que nos acostumbráramos a utilizar siempre en nuestra sistemática protésica un cambio de plataforma. Mirad, esto es un puente que no tiene cambio de plataforma. ¿Cuál es la diferencia? Si no tengo cambio de plataforma, para un puente que posiblemente tiene que soportar menos peso, necesito más columnas. Fijaros la distancia entre estas cuando hay cambio de plataforma, fijaros la distancia cuando no hay cambio de plataforma. Segunda teoría, la anchura biológica, el espacio biológico. Mirad, el espacio biológico estamos acostumbrados a medirlo de forma vertical, en los dientes, ¿no? Medimos y de punto de vista docente para entenderlo, ya sé que no son las cifras reales, pero vamos a pensar que hay 1 milímetro de sulcus, 1 milímetro de epitelio y 1 milímetro de conectivo. Insisto, no son las cifras. Nosotros nos acostumbramos a medirlo. El problema es que lo que tenemos que pensar es que ese espacio biológico es tridimensional. Se puede medir tanto en altura como horizontal. Y en dientes el horizontal no tiene sentido, pero en implante sí. ¿Qué me aporta el cambio de plataforma? Que si yo necesito 3 milímetros y de altura solo tengo 2, yo puedo hacer un cambio de plataforma de 1 milímetro y ganar ese milímetro en el plano horizontal. Por lo tanto, ¿por qué me ayuda desde el punto de vista de esta teoría minimizar la pérdida de hueso? Porque es más difícil que invada el espacio biológico y que el hueso se me vaya, como explicaba estos artículos. Tercero, el infiltrado inflamatorio. Mirad, si coloco una conexión inestable y la dejo volver, y aquí hay infiltración bacteriana, todas las bacterias están sobre la superficie del hueso. En cambio, si tengo un cambio de plataforma, parte de las bacterias están en este cambio de plataforma y tengo menor volumen de bacterias sobre el hueso. Luego perderá el hueso los dos, pero ¿cuál más? El que no tenga cambio de plataforma. Y después un concepto muy moderno de cambio de plataforma que lo hizo este grupo espectacular de Barcelona, que es el Grupo Bohr, apoyado también por otros autores como este. ¿Qué nos explicó el Grupo Bohr? Que para que realmente funcione el cambio de plataforma, lo ideal es que utilicéis una conexión cónica, estable y que no filtre, y que enterréis el implante al menos 1,5 milímetros, 2 milímetros por debajo de la cresta. Porque ese es el secreto del cambio de plataforma. Mirad, si no lo enterramos y pasa algún problema, mirad aquí cuando hay cambio de plataforma, mirad cómo el hueso va bajando y va perdiendo estructura. En cambio, si hay un cambio de plataforma, ese cambio de plataforma me sirve como apoyo del tejido conectivo que va a llegar hasta aquí y del hueso que se apoya sobre el cambio de plataforma. Y eso es lo que genera la estabilidad y que el hueso no siga bajando.
Y este concepto es muy importante. ¿Cuánto debe de ser ese cambio de plataforma? Bueno, pues este artículo nos decía que, hombre, que como máximo 0,25, o sea, que si es muy pequeño el cambio de plataforma, 0,25 menos, es decir, casi el pilar tiene el mismo diámetro que el implante, entonces no sirve. Estos artículos, este era muy bueno porque comparaba quién perdía más hueso y evidentemente perdía menos porque tiene un cambio de plataforma más marcado, ¿vale? Este hablaba de la que ideal que la diferencia entre el pilar y la plataforma sea de 1 milímetro. O sea, ¿cuál es la conclusión de los artículos? Que al menos la discrepancia entre el pilar y el implante al menos debe ser 0,4 milímetros o más grande. Y entonces el cambio de plataforma funciona. Chicos, aquí sí, cuanto más grande sea el cambio de plataforma, mejor. Quinta variable. Esto está muy de moda. Es la filosofía del one abutment, one time. ¿Qué es esta filosofía? Esta filosofía lo que nos explica es que por qué no colocamos un pilar en el implante recién colocado ya en el momento de la cirugía y no lo tocamos nunca más. Lo dejamos ahí y ya no lo vamos a conectar y desconectar nunca, ¿vale? ¿Qué pretende esto? No contaminar la zona de la conexión, no estar sufriendo cada vez que abrimos, conectamos, desconectamos, las medidas, la prueba, ¿vale? Intenta minimizar eso y el objetivo es intentar colocar un pilar el día de la cirugía y que se quede ahí, ¿vale? Todos estos artículos os he puesto muchos, ¿vale? Secuenciado por tal, revisión sistemática del 17, ¿vale? Revisión sistemática del 18, del 19. Todos estos artículos lo que nos están diciendo es que es una buena filosofía. Si somos capaces, y las situaciones lo permiten, de usar un pilar el mismo día de la cirugía y no tocarlo, ahí vamos a tener menor posibilidad de una remodelación ósea en negativo, es decir, en pérdida de hueso. No siempre se puede hacer, y como no siempre se puede hacer, la pregunta es, ¿alguien ha estudiado cuántas veces puedo quitar o poner un pilar? A ver, esto no son matemáticas y tampoco hay tantos artículos que lo digan. Este del 2020, también de hace 2 o 3 meses, interesantísimo. Y lo que le estaban diciendo, que bueno, que en el estudio que ellos hicieron, que era un estudio bastante amplio, podíamos permitir hasta 3 desconexiones como máximo. Es decir, no había lo que dicen ellos una diferencia estadísticamente significativa entre no desconectar o desconectar 1, 2 o 3. El límite lo ponían en 3 desconexiones. Luego, esa también es una variable importante. Sexta variable, la altura del pilar. Chicos, ¿qué ha pasado aquí? Fijaros bien, estoy moviendo el tal. Aquí el doctor me ha hecho caso. Ha colocado un implante fantásticamente bien. Lo ha colocado por debajo de la cresta. ¿Por qué? Porque es una conexión estable, es una conexión cónica, potente, estable. Ha hecho un buen cambio de plataforma. Ha hecho hasta ahora todo lo que hemos explicado de la silla rajatabla. Y pierde hueso, y pierde hueso. ¿Por qué? Porque aquí lo que no han contemplado es un segundo gap, un segundo riesgo, es dónde apoyamos la corona. Si la corona la apoyamos prácticamente en contacto con el hueso, ¿qué va a hacer el hueso? Irse, chicos, irse. Pensar lo que nos pasa en dientes. ¿Alguno de vosotros haría un tallado y haría el margen apoyado en hueso y dejaría la corona apoyada en hueso? ¿A que eso sería una barbaridad como un templo cuando hacemos odontología sobre el diente? Pues ¿por qué la hacemos en implante? Si el espacio biológico es el mismo y existe exactamente igual en implantes que en diente. Si acercamos la corona y la apoyamos en el hueso, ¿qué va a hacer el hueso? Chicos, irse, no puede hacer otra cosa, apartarse. Vamos a tener verdaderos problemas para mantenerlo. Va a ser complejo y complicado de que se mantenga. Luego la pregunta es, ¿a qué distancia tiene que estar la corona del hueso? ¿Vale? Mirar esta animación. ¿Cuál va a perder más hueso? No os tengo delante, pero sería como una pregunta. Levantad las manos, quien piense este o este. Evidentemente va a perder más hueso este que este. O puede perder más hueso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta corona está mucho más cerca del hueso que esta que está mucho más alejada. Luego aquí viene un concepto protésico fundamental. Cuando utilizamos pilares tenemos que saber cuál es la altura del pilar que tenemos que elegir. ¿Cuánto tenemos que alejar la corona de la cresta ósea?
¿vale? ¿Y qué nos dicen los artículos? Que al menos hay que alejarla entre 2 y 3 milímetros para respeto del espacio biológico, ¿vale? Lo decía este artículo de 2012 y os he puesto este ejemplo porque fijaros que estaba hablando y era una sobredentadura, era un locato. Pero es que pasa lo mismo, aunque sea una sobredentadura, aunque no sea una prótesis fija, si aquí no le damos altura y la conexión de la hembra la dejamos muy cerquita del hueso, el hueso se va a ver igual, aunque sea una sobredentadura. Esto es un concepto, no de que la prótesis sea removible o que sea fija o que sea híbrida, no, es un concepto de espacio biológico, de cuál es la altura que tenemos que tener para alejarnos de la cresta ósea, ¿vale? Este artículo 2014 nos vuelve a hacer lo mismo y estos dos artículos buenísimos, una vez más del equipo de Pablo Danino de Granada, contempló que una variable fundamental era la altura del pilar y al menos tiene que tener 2 milímetros de altura. Hay que alejar, insisto una vez más, la corona del hueso al menos 2 milímetros. Este artículo de 2017 nos explicaba lo mismo, este del Joven 2017 igual, un artículo fantástico del equipo español de Juan Blanco que comparaba estos multiunit con unos sin altura y otros con altura, y cómo estos sufrían una remodelación ósea de una pérdida de hueso y estos no. O sea, la variable de la altura es fundamental, ¿vale? Fijaros, la altura, este implante fue colocado bone level, o sea, este es un caso de mi clínica, lo hemos colocado bone level. Luego, ¿cuál es la distancia que tengo que tener sí o sí? Como mínimo, 2 milímetros de altura para donde se vaya a apoyar la corona esté alejado 2 milímetros de la cresta ósea y minimizar esa pérdida de hueso. Este artículo lo explicaba muy bien. Aquí tenéis un implante, oye, muy bien, conexión cónica, potente, estable, como os he dicho, un buen cambio de plataforma, lo han dejado ligerísimamente infracrestal o prácticamente bone level. Va a mantener hueso, como veis aquí. Este implante está muy bien colocado. Han oído lo que yo he explicado, una conexión cónica, mucha estabilidad, un cambio de plataforma muy marcado y como explicaba el grupo Bohr, lo han enterrado infracrestal para que aquí baje el tejido conectivo y el hueso y haga escalón. Pero ¿qué es lo que han incumplido? La altura del pilar, van a poner la corona encima del hueso. Mirar el hueso, cómo se abre en cazoleta y cómo se remodela. Se está apartando de la zona de la corona. Esto es muy importante que lo entendáis porque esto depende de nosotros. La altura del pilar no la elige el protésico. Le tenemos que decir nosotros, somos nosotros que sabemos dónde está la cresta ósea. Somos nosotros que se tiene que hacer la medición de cuánto volumen de tejido blando y dónde tengo la cresta para entender cuál es el pilar que tengo que pedir y qué altura tiene que tener. Y esto es una cosa que generalmente en muchas ocasiones se incumple. ¿Vale? Mirar ahí el efecto súper clave. Y por último, la angulación del implante. Esto es otra variable importante, ¿vale? Chicos, esto es viable desde el punto de vista de restauración implantológica, o sea, podemos angular los implantes y utilizar los pilares angulados, pilares dinámicos, interfaces específicas para los implantes inclinados. Cuando hablamos de inclinación, es muy importante que gestionéis cuál es el tipo de angulación que estamos hablando, porque nos enfrentamos básicamente a dos tipos de angulaciones, de forma muy clara, ¿vale? Nos vamos a enfrentar a una angulación desde el punto de vista mesiodistal. Y aquí os hago otra pregunta. Aquí tenéis dos implantes en una especie de simulación un poco cutre, pero colocados, uno teóricamente axial y el otro inclinado. ¿Cuál creéis que biomecánicamente se va a comportar mejor? Y tenéis que entender una cosa que es muy importante. Si este implante está puesto, quizás os podría haber enterrado un poco más, todo en hueso medular, porque lo hemos enterrado en -2, ¿qué es el hueso medular? En el fondo es una estructura tridimensional, ¿vale? Es como una esponja, ¿no? Es una estructura tridimensional. Perdona. Y sobre una estructura tridimensional, ¿qué es axial y qué no es axial? ¿Qué plano de referencia tengo en una estructura tridimensional? No tengo ninguno. Luego, ¿es igual de axial este implante que este? Su comportamiento biomecánico va a ser el mismo. Y en el fondo, esto es lo que nos dicen estos artículos.
No hay un riesgo biológico, ni vamos a poder arriesgarnos a perder hueso si inclinamos los implantes en el plano mesiodistal. Lo dices desde 2014, motivo por el cual, si os movéis, veis en Facebook, vais a congresos, a cursos, veréis la cantidad de veces que estamos angulando el implante. ¿Por qué? Pues porque no queremos hacer una elevación de seno y los estamos angulando, o porque estamos colocando, como explicaba este artículo, un Onlyfor superior en este caso, o inferior para irnos del dentario y disminuir el cantilever. O sea, hoy en día, la angulación de los implantes en el plano mesiodistal es un hecho absolutamente habitual y no hay más pérdida de hueso porque angulemos, ¿vale? Y este es un concepto que quiero que entendáis. Artículo del 2017, todos estos coinciden en lo mismo. Una revisión sistemática a través de un metaanálisis. No hay problema, revisión sistemática del 2018, no hay problema en la inclinación mesiodistal. ¿Dónde nos enfrentamos el problema? En la angulación vestíbulo palatina o vestíbulo lingual, pero sobre todo en superior, vestíbulo palatina. Me he permitido el lujo de copiar algunas imágenes de internet, nunca sé si se puede hacer o no, pero entiendo que si está en internet son públicas, especifico, no sé de qué doctor es, yo pongo que está sacada de internet. Chicos, ¿esto es viable? ¿Esto es restaurable? Esto es restaurable con todas estas emergencias con implantes con angulaciones superiores a 45 y 50 grados. ¿Esto tiene viabilidad en el tiempo? Este caso, ¿qué hacemos? ¿Le quitamos las coronas, le injertamos conectivos, nos ponemos a rezar mucho del conectivo aguante y volvemos a restaurar? Mirar la colocación del implante y la emergencia prácticamente paralela que tiene. Chicos, la única solución es explantar, es quitar los implantes y volver a empezar, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la angulación mesiodistal y la vestíbulo-palatina? Sobre todo arriba, en el maxilar. Mira, cuando más angulo el implante, más me acerco la cabeza del implante a la cortical vestibular. Cuando más me acerco a la cortical vestibular, menos cumplo esa segunda variable, o sea, segunda variable biológica tan importante que os he dicho, que es al menos 2 milímetros de hueso sano circunferencial. Si empezamos a perder esos 2 milímetros y empezamos a comprimir la cortical y prácticamente cuanto más angulo, más hueso pierdo en la zona coronal del implante. Hay veces que solo me enfrento a 0,3, 0,4, 0,5 milímetros de espacio cuando más angulo. ¿Qué va a hacer la cortical? La cortical pensar que es un hueso poco elástico, rígido, poco vascularizado y con poca capacidad regenerativa. Si no tenemos capacidad regenerativa, la comprimimos, no tenemos espacio vital para su comportamiento, ¿qué va a hacer esa cortical? Poder reabsorberse, se va a ir, por eso no podemos ampliarla. ¿Y cuál es el límite? Insisto, esto no son matemáticas, pero este artículo del Yomi fue muy bueno y nos dijo, en un estudio muy chulo de elementos finitos, que quizás el límite era 25 grados. Claro que la angulación de 25 grados a veces es un poco abstracta, saber cuánto es 25 grados. Mirad, un tip clínico muy importante, sobre todo en el sector anterosuperior, zona estética de 4 a 4 o de canino a canino, no inclinar el implante más allá que su emergencia esté más allá del borde incisal. Todo lo que salga más allá del borde incisal, el índice de posibilidad de reabsorción de cresta y la consecuente reabsorción de tejido con exposición de metal y de una espira es altísimo. Claro que tiene relación con el biotipo, ya lo sé. Los biotipos muy gruesos tendrán menos posibilidades. Los biotipos medios tendrán y los biotipos finos, esos todos van a perder cortical y se van a reabsorber. Si nos empeñamos en inclinar en esta zona, en el plano vestido palatino, ¿cuál va a ser la solución? Pues esta, mirar lo que nos enfrentamos, y este biotipo, desde luego, fino no era. Mirar la emergencia. Es que emergía por aquí, por eso han tenido que poner un composite para tapar la chimenea. ¿Qué ha pasado? Pues que los artículos me dicen que a 5 años el índice de reabsorciones de tablas vestibulares, corticales vestibulares, recisiones gingivales, como veis aquí, y exposición de parte del implante, es altísimo. El riesgo es muy alto. Por lo tanto, hombre, tenemos que centrarnos un poco, ¿no? Que decir, o sea, no inclinarlo, porque eso es una variable muy importante.
¿vale? Mirad, previo a hacer el resumen, el que hemos aprendido, o qué pretendía, o cuáles eran los mensajes importantes que os quería transmitir, previo a esta diapo quiero hacer una reflexión, porque es una reflexión que veo muchos debates. Yo soy muy activo en Facebook, estoy en muchos grupos, escucho a muchos profesionales que son buenos, pero me gustaría hacer una reflexión. Es decir, yo no estoy diciendo que sea absolutamente necesario cumplir todas esas variables y sin cumplir las 2 biológicas y las 7 biomecánicas vais a fracasar. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que si queréis trabajar con excelencia, si lo que queréis es hacer protocolos de actuación que minimicen los riesgos, estas variables son fundamentales. Que hay veces que no aplicamos esas variables por cualquier motivo y no pasa nada, evidente. Que hay gente que en Facebook se dedica a enseñar casos de 30 años con colados, con calcinables, con la corona empotrada en el hueso y no ha perdido nada de hueso, evidente. Porque acá hay un factor que no hemos hablado, que es el factor del huésped. Y esto, chicos, es medicina, ¿vale? Pero a mí eso no me valida un protocolo o una técnica. Y a estos doctores que siempre enseñan estos casos me dicen, no, porque fíjate, esto hace 20 años y me enseñan un caso, me enseñan 2 o me enseñan 4 y ven que no hay nada de lo que he explicado y el hueso se ha mantenido. Yo siempre les doy la misma explicación. Mirad, yo aparte de odontólogo soy médico y os puedo asegurar que os puedo enseñar a muchos pacientes que fuman 2 paquetes al día y no tienen ni tos y tienen 80 años y no han tenido prácticamente una bronquitis en su vida. ¿Entendéis? Y en cambio puedo enseñaros pacientes que han fumado 3 cigarros en su vida y tienen un cáncer. Porque esto es medicina. ¿Qué significa? Porque os enseño gente que fuma mucho y no le pasa nada. Eso puedo yo llegar a afirmar a todo el mundo y decirle fuma porque no pasa nada. Y os lo voy a llevar a un territorio que la vais a entender mejor porque es un territorio odontológico. ¿Cuántas endodoncias con sellados cortos veis sin lesión apical y asintomáticas? A patadas. Si tenéis experiencia, yo llevo trabajando en odontología desde el año 84, anda que no he visto periapicales con endodoncias cortas sin lesión o con pequeñas lesiones totalmente asintomáticas y llevan 30 años. Pues claro, porque depende mucho del huésped y cómo reacciona. Pero el que yo enseño un sellado corto valida para que yo os diga que no hace falta sellar bien una endodoncia, que dejarla corta que no ocurre nada. Eso sería una barbaridad. Y esta filosofía quiero que se entienda, ¿vale? Vamos a generar excelencia, porque si algo se caracteriza la odontología del siglo XXI es en intentar conseguir la predictibilidad de nuestros tratamientos, la durabilidad. La gente nos está exigiendo que los tratamientos duren en el tiempo. ¿Y cómo puedo hacer yo que los tratamientos duren? Con conocimientos, con criterio y minimizando riesgos. Y lo que os he explicado es una forma de evitar riesgos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que hay 2 variables biológicas por encima de las variables biomecánicas que son fundamentales. Una, el suficiente volumen en altura y en grosor de tejido blando para conseguir un sellado adecuado. La suficiente volumen óseo para que esto funcione, recordar esa cifra mágica de al menos 2 milímetros de hueso sano circunferencial alrededor de los implantes, y 7 variables biomecánicas. Una, ese específico diseño de la zona cortical, esa presencia de esas microespiras, insisto, en aquellos implantes que se anclen en el hueso cortical. 2, el tipo de conexión, utilizar conexiones estables. Insisto, yo no digo que la conexión externa de 0,7 vaya a fracasar, no, yo no estoy diciendo esto, pero en el siglo XXI, si queremos predictibilidad, queremos estabilidad y queremos poca filtración, usar conexiones potentes, hexágonos internos sobre bisel de 45 y usar conexiones cónicas con cambio de plataforma. Tercera variable, ¿a qué nivel colocamos el implante? Y recordar, esto es muy importante, no depende del gusto del profesional, va a depender del volumen de tejido blando, es decir, del respeto al espacio biológico, y va a depender de dónde tengamos el gap. Y el gap depende de la conexión. Luego, conclusión, las conexiones inestables, hexágonos externos pequeñitos, y las conexiones internas hexágono interno sobre superficie plana, tienen que tener un cuello pulido para ser colocadas tissue level, y eso minimiza en mucho la pérdida de peso.
Los hexágonos internos a bisel de 45 son una posición ideal para dejarla ball level, porque es muy difícil hacer un cambio de plataforma en un apoyo sobre un bisel de 45 y la conexión cónica y potente es así que pues, se puede colocar ball level, llevará un cambio de plataforma, o se puede colocar 1,5 milímetros o 2 milímetros por debajo de la vertical. 4. Utilizar siempre que se pueda el cambio de plataforma y recordar un concepto, el cambio de plataforma es inherente a la conexión cónica. Todas las conexiones cónicas llevan inherentes a esa conexión un cambio de plataforma y cuanto mayor sea el cambio de plataforma, mejor. 5. Si podemos aplicar la filosofía one abutment, one time. Intentar colocar un pilar el mismo día de la cirugía y no tocarlo, porque la literatura y la experiencia nos dice que eso minimiza la pérdida de hueso marginal. 6. La altura del pilar. Recordar, la corona hay que apartarla de la cresta ósea. Al menos tiene que estar apartada 2 milímetros de la cresta ósea. Y 7. Podemos angular los implantes en un plano mesio-distal, pero no podemos angular los implantes en un plano vestíbulo-palatino más allá del borde incisal, porque aumentaremos y por mucho el riesgo de perder hueso. Chicos, no os lo he dicho al principio, pero creo que lo habían explicado. Espero que tengáis muchas preguntas, que hayáis puesto muchas preguntas en el chat. Yo voy a intentar contestarlas todas y estemos el tiempo que tengamos que estar. Y espero que os haya gustado la presentación. Y como pedí permiso y me dejan hacerlo, voy a acabar con una mini publicidad. Yo tengo un máster en Barcelona, aupado con una titulación por la universidad, por la UCAM, en la Universidad de Murcia, en la sede universitaria de SIDO Barcelona, que tenemos en Barcelona, ¿vale? Y es un título de especialista en oclusión y prótesis sobre implantes, que si esta pandemia y este maldito virus nos lo permite, pues empezaría en enero del 2021. Creo que tengo el honor de tener un profesorado excepcional y de reconocimiento internacional para el que le interese. Y os dejo pues, un poco ahí la página web donde tenéis el programa, la información y todo lo que queráis. Chicos, una vez más os agradezco mucho vuestra presencia, los españoles a la hora que es y a los latinoamericanos muchas gracias por la confianza y por haber estado. Matías, cuando quieras. Ya estoy por aquí. Muy bien. Muchas gracias, Armando. La verdad que ha estado una charla genial y yo por lo menos la he disfrutado muchísimo. Mientras nos van poniendo las preguntas por el chat, vamos dando tiempo que la gente pues, pueda ir escribiendo, ¿vale? Yo tengo una duda que creo que puede ser hasta un poco interesante. Si la evidencia está tan clara a nivel general, ¿por qué hay tanta dificultad en aplicar estos conceptos básicos en el día a día? Porque yo la verdad que estoy en un lado de la mesa sentado en el que veo pues, en la solicitud de aditamentos, en la comunicación laboratorio-clínica, que esto está muy lejos de lo que tú estás explicando en muchos casos. Hay casos que se cumple, pero ¿qué pasa en la práctica diaria que esto no se tiene en cuenta? Porque al final los problemas vienen. Vale, hazme otra. No, a ver. ¿Tú qué piensas? ¿Qué está pasando? A ver, yo tengo una opinión. Lo que pasa es que, a ver, yo lo que también quiero transmitir, sí. Yo explico, creo, con pasión y creo que he intentado transmitir con lo que me gusta este tema, pero tampoco quiero pecar de dogmático, porque el dogma en el mundo solo lleva la estupidez humana. Correcto. Yo os he intentado plasmar una evidencia de multitud de revisión bibliográfica. Tú sabes, Matías, que yo leo muchísimo. Sí, lo sé. Yo intento seguir la evidencia. ¿Por qué no se cumple? Es que no quiero ser malo, no quiero que nadie se ofenda, ¿entiendes? Pero mira, uno de los motivos, ¿por qué se sigue todavía usando un hexágono externo? ¿Por qué? Por facilidad protésica. Porque la gente, un hexágono externo de 0,7, el colocar una estructura encima es muy fácil, porque la altura es tan pequeña que por mal que estén los implantes, un mínimo eje de inserción va a tener. Esto la gente, los chicos lo tienen que entender. O sea, si yo tallara dientes y dejase los muñones de 0,7 milímetros, cualquier estructura ferulizada enarcada me entraría. Ahora, deja pilares de dientes de 7 milímetros y no talla paralela, a ver si te entran o no. Entonces, es un problema de criterio. Hay gente que sigue diciendo
pues que ya le parece bien el hexágono externo porque funciona con colados y con calcinable, porque están ahí, está bien, no tienen problema de ajuste, cosa que dudo mucho, pero están ahí, y que tampoco tienen tantos problemas. Claro, la realidad, ¿sabes cuál es? Es que la definición de problema profesional es difícil. Tú sabes el estudio que ha hecho SEPA en España, ¿no? De periimplantitis. Sabes que el estudio, un multicéntrico con más de 1.500 clínicas, en España, uno de cada 4 implantes a 5 años tiene periimplantitis. Uno de cada 4. Chicos, es el tratamiento menos predecible que hacemos en odontología. Es más predecible la prótesis fija sobre dientes, más predecible la endodoncia, más predecible la odontología adhesiva. Uno de cada 4. Y uno de los motivos que tengamos mucha periimplantitis, ¿sabes cuál es? Porque perdemos hueso, porque tenemos un mansellado, porque no cumplimos estas variables. Ahora, la gente dice, yo no tengo problema. Chico, la estadística, pues uno de cada 4 de tus casos tienen periimplantitis. La estadística no miente y es un estudio multicéntrico y esto es a nivel mundial. Todos los artículos lo dicen. Bueno, y tampoco, Matías, todo el mundo trabaja y genera pensando en un protocolo de excelencia. O cada uno piensa que la excelencia es una cosa o es otra. Vale. Yo hay un tema bueno, que lo has explicado bastante bien a nivel general, a nivel de los tejidos blandos. Aquí también empezaríamos a hablar de todo lo que es la sauserización de los tejidos, ¿no? Que esto es también lo que nos va a marcar mucho la profundidad del implante. Yo, por ejemplo, yo me he encontrado en muchos casos cuando pues, he estado en clínica o he estado viendo rehabilitaciones de implantes de conexiones cónicas digamos, bone level, altura de cresta, con 1 milímetro de biotipo. No, claro, es que llamamos mal, porque si tú tienes o sea, yo os he dicho, el problema, 2 variables. Tú no puedes colocar un implante bone level con 1 milímetro de encía, porque vas a invadir el espacio biológico. Luego va a haber una remodelación hasta conseguir el espacio biológico. ¿Y cuál es el riesgo? Lo que dijo Pablo Galindo, que no es verdad que se estabilice ahí, que hay un grupo de gente que no sé por qué, que seguirá perdiendo. No sé cuántos, pero el estudio de Pablo fue muy claro. O sea, es estadísticamente significativo que hay un grupo de gente que sigue perdiendo. Porque has invadido espacio biológico. Esto el Ikevideo lo explica muy bien. Primero necesitas el volumen de tejido blando. Si no lo tienes, consíguelo. Como sea, pero consíguelo. Cuando lo tengas, entonces empieza a pensar en las variables mecánicas. Esto también quiere decir que tenemos que planificar mucho más. Es decir, Claro. tenemos que realmente lo que se regala muchas veces, ven a la clínica y te regalo la planificación o lo que sea, eso realmente es donde nos estamos jugando el futuro del tratamiento, Todo. que al final es lo que hay que Claro, pensar. porque planificamos cada vez mejor la parte ósea, porque casi ya casi no existe profesional que no pida un CBCT, ¿me entiendes? O sea, o que estemos viendo de forma tridimensional la disponibilidad ósea, pero en muchas ocasiones nos olvidamos de la encía, porque la encía solo la pensamos en territorio estético. Digo, uy, es un biotipo fino, va a ser... Pero si es igual donde estés trabajando, necesitas suficiente volumen de tejido, o sea, eso entra dentro de la planificación. Si no lo tienes, consíguelo. En el ejemplo que tú me has dicho es fácil, porque si tú vas a poner una conexión cónica y la tienes y tienes altura ósea, te permite, entierra el implante 2 milímetros. ¿Qué va a hacer? Si lo entierras, ¿qué va a hacer el tejido unión y conectivo? Bajar hasta la plataforma, baja y has ganado los 2 que te faltaba, ya lo tienes estable. Pero claro, si lo dejas bone level y no dejas que el tejido baje, tienes 1 milímetro, acabas de invadir el espacio biológico, vas a perder 2. ¿Lo pierde Perfecto. todo el mundo, Matías? Quizás no. Yo no quiero ser dogmático, quizás hay alguien que dice, pues yo, mira, este paciente no lo perdió. Bueno, porque es un paciente muy favorecedor, yo qué sé. Porque hay gente que no lo pierde. Pero lo lógico y lo frecuente es que si invades el espacio, el hueso se vaya. Mira, aquí te voy a empezar a leer más preguntas. ¿Qué piensa, doctor, de la preservación del alvéolo y al cuánto tiempo debe realizar la colocación del implante maxilar superior? A ver, la preservación del alveolo, parto de la base que yo no soy quirúrgico, lo es mi mujer, que también es mi doctora y es Correcto, la Maite. cirujana, pero Maite pues la Correcto. conoce, pero vale, ¿qué dice la literatura? Evidentemente hay una evidencia clara que vamos a tener menor remodelación de un alveolo post-extracción si hacemos técnica de preservación.
¿vale? Vamos a perder, sí o sí, hagamos lo que hagamos, posiblemente 1 milímetro en altura, pero vamos a disminuir, a evitar muchísimo el colapso horizontal si hacemos técnica de preservación. Y la técnica de preservación la podemos hacer colocando el implante o sin colocarlo. ¿Cuándo colocaría el implante post-extracción? Cuando lo puedo colocar en su posición 3D correcta y tengo estabilidad. Si no tengo estabilidad o no lo puedo colocar correctamente, primero preservo y después lo hago. La preservación y el tiempo de colocación del implante depende de con qué material hayáis preservado. Pero hombre, al menos 3 meses. ¿No? No me equivoco, ¿verdad, Matías? Tú de esto sabes No, mucho. sí, vas por ahí, vas muy Por bien. ahí, ¿no? Sí, 3 sí, sí. meses, sobre todo si has puesto BIOS, has preservado, vamos a esperar 3 meses al menos para ver cómo está. Entre Correcto. 3 y 4 para ver el grado de maduración. No todo el mundo madura, la De la misma fisiología la forma. tiene a la misma velocidad. Correcto. Otra pregunta de la doctora Luisa. ¿El fenotipo periodontal también influye en la distancia que debemos dejar entre la corona y el hueso? Bueno, sí, claro, porque si nos enfrentamos a un biotipo fino y no respetamos los espacios, ese tejido fino va a tener más recesión que un biotipo grueso. Por eso es tan necesario a veces con los biotipos finos, si queremos mantener la estabilidad, injertar conectivo. ¿Vale? Hay más riesgo de recesión, porque además el biotipo fino normalmente cursa con corticales muy finas y el biotipo grueso con corticales mucho más gruesas, que son mucho más estables en el tiempo. O sea, es una variable a tener en cuenta. Perfecto. Pregunta del doctor Saulo Roa. Muy bien. Para una estructura de una prótesis híbrida, ¿qué Mm. es más recomendable? ¿Que la conexión de los implantes sea externa, interna y o cónica? Vamos a ver. Si lo he entendido bien, si es una estructura ferulizada múltiple, recordar que si queréis predictibilidad, nunca atornillar directo sobre implante. ¿Vale? Luego, siempre vamos a poner un pilar intermedio, llámese multiuni, mini capitel en microvel, es igual. Hay que poner un pilar intermedio que va a generar cualquier tipo de conexión, la va a convertir en un cono externo que me va a dar paralelismo y eje de inserción. Esto es muy importante. ¿Vale? Ahora, ese pilar intermedio que yo coloco, yo quiero que la conexión sea estable, porque esa es la que está cerca del hueso. Luego yo, hace años que no pongo hexágonos externos, yo colocaría siempre conexión interna porque la visión de carga es mejor y depende de la filosofía, ¿no? Es decir, te voy a decir lo que yo hago. Si son sectores, los implantes me caen en el sector posterior, puedo colocar un hexágono interno ball level y en zona estética siempre pongo conexiones cónicas con cambio de plataforma, sumergido 1,5 mm o 2, que ahí da el pilar intermedio y me va a dar estabilidad. Y ese pilar intermedio tiene que cumplir todo lo que te he dicho, la altura del pilar, ¿vale? No sé si le he contestado, sino que... Como está también tú has dejado tus datos, pues bueno, luego nos ponemos en contacto si alguien tiene más la duda de la pregunta. Vale. Otra pregunta del doctor José María Martínez Polo, un segundo que se me va. Su pregunta se refiere en la situación actual del uso de implantes cortos. Vale. Y en referencia a esto, se habla poco en relación corona-implante. ¿Qué opinión tienes sobre esto y si se puede aplicar estos conceptos que nos ha explicado? Sí, claro. Mira, tengo una revisión muy amplia sobre el implante corto. Yo hago muchas revisiones biográficas. Más o menos tengo una revisión de aproximadamente unos 90 artículos. Mira, lo primero que tenéis que saber es que la relación corona-implante no existe. Esto fue un error que cometió el mundo odontológico, porque lo heredamos de la prótesis convencional, de la relación corono-diente. Y la relación corono-diente es muy clara, porque la raíz tiene una medida y el ligamento periodontal es lo que hay. Si yo pierdo inserción ósea del ligamento periodontal, según lo que ponga, el diente se moverá. Y eso lo sabemos desde hace más años que tal. Ahora, cometimos el error, como decía, de traspasar al mundo de la implantología. Y no es verdad, porque en el mundo de la implantología el implante no funciona como un diente y tiene el ligamento periodontal, sino el implante tiene BIF, tiene cuánto superficie de hueso tenemos sin íntimo contacto sobre la superficie tratada del implante. ¿Entiendes? Luego, ahí depende del área total de la superficie.
Y lo que tenéis que entender que muchas veces un implante cortito y ancho tiene más área de superficie que un implante de 3×12. Ponemos el de 3×12 y nos quedamos tan tranquilos y cuando te digo, hoy voy a poner implante de 6×5, te asustas. Cuando posiblemente tenga más anclaje y esté más preparado el de 6×5 que el de 3×12. Luego, la primera pregunta, respecto a la relación coronarradicular, 3 consensos internacionales en diferentes años dijeron que esto no existe. Segunda conclusión, el que pongamos coronas más altas del implante, en principio no hay riesgo biológico. O sea, no hay evidencia científica que eso genere pérdida ósea. Cuanto mayor sea la corona respecto al implante, es decir, pero no respecto al implante, simplemente cuando mayor dimensión vertical protésica tengamos, lo que significa que la corona es más grande, más sufre el tornillo de fijación, luego más problemas mecánicos podemos tener. No biológicos de pérdida de huesos, sino mecánicos por el brazo de palanca que supone una corona muy alta. ¿Vale? Y contestación final. O sea, ¿qué dice toda la revisión? Que los implantes cortos funcionan súper bien. Pero chicos, el implante corto es ancho. El implante corto y estrecho, en España lo llamamos chincheta, en Latinoamérica no lo sé, y eso para pegar cuadros, pero no para soportar prótesis. O sea, si pierdo en altura, tengo que ganar área de osteointegración en anchura. Un implante muy corto y muy estrechito, yo no lo pongo. Pero es una alternativa que tenemos que empezar a generar un cambio de paradigma. Los implantes cortos funcionan. Esto que tú estás comentando, los implantes cortos, yo por lo menos tengo aquí unos apuntes que me he hecho, que al final las primeras 6 pilas de los implantes son los que mejor carga soportan y todo. Al final, si tenemos una diferencia de espira a espira de un 1.2, nos vamos a estos implantes cortitos, o de 1 que estamos en 6 milímetros más o menos trabajando. Pues está ahí. Son implantes que funcionan muy bien. O sea, insisto que es un cambio de paradigma. Tenemos que empezar a querer esos implantes porque nos evitan muchas cirugías. Sí, al final... Una cosa es el implante corto, que la literatura lo habla desde 6 a 10, ¿no? O sea, 9, 8, 7, 6. Otra cosa es el implante extra corto, de 5 o 4 milímetros. Ahí ya no hay tanta evidencia científica como la utilización de esos implantes para una corona unitaria. Son implantes excelentes de soporte, de apoyo, ferulizados con otros. No hay tanta literatura que te diga que un implante de 4 milímetros le puedes poner una corona para un molar. Yo no lo haría todavía, ¿vale? Pero sí que son buenos implantes para soportar estructuras ferulizadas. Y de hecho se recomiendan, siempre que pongan estos implantes extra cortos que tú comentas de 4 o 5 milímetros, que sean plataformas anchas. Y claro, nosotros siempre recomendamos que nos lo compren de 2 en 2, porque es una forma que nos aseguramos que no los pongan solos y que luego genere un problema a medio y largo plazo. Claro, muy bien. Otra pregunta, y vamos a ir concluyendo, que tengo. Cuando hablabas de estos implantes que tenías puesto, en el cual teníamos una profundidad de 1 milímetro, pues lo que es la plataforma. Por debajo de cresta. Por debajo de cresta. Y luego nos estaban, por ejemplo, pongamos que tenemos un biotipo de 2 milímetros, ¿de acuerdo? ¿Dónde voy a poner yo una corona cementada? Vamos a decir, un T-base cementado, ¿vale? Que voy a trabajar más o menos... Se me va a quedar a 1 milímetro de la altura ósea, es decir, de ese hueso, porque claro, no tengo más tejido para trabajar. Entonces, porque el problema, Matías, siempre es el mismo, es la falta de tejido blando. Entonces, casi hablaríamos de injerto conectivo en un alto por ciento muy grande de... Bueno, te explico. Mira, tú acuérdate que cuando yo hablaba de qué depende, o sea, dónde colocamos el implante, lo primero que he dicho es el tejido blando. Correcto. Pues del gap y de la conexión, claro. Mira, tejido blando, un resumen muy rápido. Yo lo puedo fabricar de 4 maneras. Si tengo altura ósea, es decir, tengo altura al seno, altura al dentario, no tengo problema de altura, remodelo la cresta. Quita cresta hasta que tenga... porque si quito cresta, ¿qué va a crecer encima? Tejido blando. Tejido. Luego, si remodela hasta tener 3 o 4 milímetros. Pero necesita altura ósea, que eso no me implique después no poder colocar el implante porque toco el dentario. Vale. Si tengo altura y nos gusta remodelar, y se usan implantes cónicos con cambio de plataforma, entiérralo. Porque si lo entierras un par de milímetros,
¿qué va a hacer el tejido, el epitelio del tejido conectivo? Bajará y se apoyará en el cambio de plataforma. Luego yo gano el tejido blando que me falta en profundidad. Para estas dos variables necesito altura ósea. No tengo altura ósea. Puedo generar tejido blando, esto lo explica muy bien en su libro Linkedicius, Sí, sí. de dos maneras. Puedo abrir, poner ¿cómo lo llama Linkedicius? La técnica, bueno, se me ha ido la olla, estoy mayor ya, se me ha ido el nombre. Yo puedo poner dos tornillos, como de osteosíntesis, Sí. por encima de la cresta, hacer un colgajo amplio y desperostizar para poder llegar a tapar sin tensión, y esos dos tornillos me hacen de tienda de campaña. ¿Qué me crecerá? Tejido blando. Y puedo injertar o conectivo o sustitutivos de conectivo. Pero hay que planificarlo. O sea, necesitamos tejido blando de una manera o de otra. Si tenemos altura, es tan fácil remodelar la cresta o enterrar el implante. Si tienes un implante que esté pensado para ser enterrado con conexión estable. Es que, si hay veces que es lo que te has dicho, no hay, tenías altura, ¿por qué la habéis colocado bone level? Vais a perder hueso. Haberlo enterrado y el hueso se hubiese mantenido hasta arriba, el conectivo hubiese bajado. ¿Cómo le transmites esto al paciente? Porque claro, el paciente ha ido a 4 o 5 clínicas, ha pedido 4 o 5 presupuestos, nadie le pregunta, perdona porque aprovecho tu experiencia. ¿Cómo le explicas al paciente que lleva 4 clínicas con 4 presupuestos y tú eres el único que le comenta que tienes que hacer todo esto para que tenga un producto o tenga una rehabilitación duradera en el tiempo? ¿Qué argumentos utilizas tú? Pues Porque es eso muy yo sé que... difícil. Y te voy a devolver la pregunta. Hoy he tenido una primera visita que me remite un paciente que le estoy colocando implante y, bueno, estaba su 2 de Sardañola, de Barcelona, me viene a ver. Y me dice, bueno, tenía varias ausencias y tal, y me dice, bueno, ya me han hecho presupuesto para colocar implantes y tal, no hay problema. Digo, ¿te han dicho que no hay problema? Vale. Tenía ausencia 35, 36 y 37 desde hace años. Anchura ósea no llega a 2 milímetros. No hay problema. ¿Cómo que no hay problema? Algo habrá que hacerle, ¿no? Para colocar implantes, digo yo. Claro, el tío se me queda mirando y le digo, pues perdona, pero yo aquí no puedo colocar implantes. Hay que buscar una técnica regenerativa potente hasta que yo llegue a colocar implantes en esa zona de déntula. ¿Cómo te pueden decir que no hay problema? No sé, Matías, no lo sé. Es difícil, porque a veces, claro, porque, perdonar, chicos, esto es una filosofía. Esto me pasa como a la perimplantitis. Yo intento ser una persona muy ética y yo a los pacientes les digo que los implantes fallan y que 1 de cada 4 tiene perimplantitis y en España más, porque fumamos, porque bebemos, porque nos cuidamos poco. Claro, entonces me quedan mirando y me dicen, ah, no, pues no lo voy a hacer contigo, voy al de al lado que me han dicho que funcionan todos. A ver, cada uno que diga lo que quiera y con su conciencia tranquila, pero claro, es un problema. Pero a ver, Matías, tejido blando necesitamos, hay que generarlo. Entonces, ahora te voy a poner una puya de amigo. Entonces, será una de las cosas básicas que tenemos que tratar en los temas de todos los cursos protésicos, porque yo muchas veces a poca gente le escucho hablar en cursos de prótesis de tejido blando. Bueno, a muy poca gente. A muy poca. Eso me lo enseñó Milko. Milko me dijo un día, no puedes ser un buen prostodoncista, Armando, si no manejas bien el tejido blando. Y tenía toda la razón del mundo. Pues claro, es que el tejido blando es una variable, porque ya no solo manejarlo desde la prostodoncia, porque tengo o no tengo. Bueno, pues está manejo de perfiles de emergencia, espacio crítico, subcrítico, manejo de provisionales. Todo eso estás tocando el tejido blando. El tejido blando tiene que estar aquí. Si no, difícilmente vas a conseguir función y estética. Si dijéramos ahora para cerrar la charla un poco todo lo que Sí. estamos haciendo, ¿cómo definirías tú al final qué pasos a seguir o cómo sintetizarías lo máximo posible la charla de hoy? Lo máximo posible. Sí. Bueno, es lo que intento hacer al final, pero todavía más resumido. Pero no, aún más, es decir, que una tenéis frase. que planificar correctamente. La odontología del siglo XXI es planificación, es tener conocimientos y tener criterio. Y planificar desde todos los puntos de vista. Volumen óseo, tejido blando, tipo de prótesis, o sea, tenéis que en la planificación valorar todas las variables para conseguir que predictibilidad, durabilidad en el tiempo. Porque si no,
empiezan los fracasos, tú lo sabes. Se caen los implantes. No, chicos, no. Desgraciadamente no se caen. Veo 2 espiras aquí y el marrano está esto integrado de narices. Ese es Ya. el problema. O sea, no es que se caiga, pero empezaréis a tener problemas estéticos, mecánicos, afloja, se rompe. ¿Qué es esto que se ve aquí? Planificación. Planificar en todas las variables posibles. Mira, te voy a hacer la última, yo sé que me has dado tal, la explicación correcta. ¿Qué Venga. opinión tienes sobre la relación entre trauma oclusal y perimplantitis? Querida Anónimo. pregunta. Menuda pregunta. A ver, si lo preguntas desde el punto de vista de la evidencia científica, no hay evidencia alguna que la sobrecarga oclusal genere pérdida ósea. Ninguna. Ningún artículo hoy en día ha podido demostrar con metodología científica que eso ocurra. Si se lo preguntas a Armando, que es diferente, que soy yo, si me lo preguntas a mí, yo sí que creo que hay una cierta relación. ¿Por qué? Porque aunque no haya evidencia científica absoluta, yo creo que la sobrecarga oclusal seguro que activa algún tipo de mediador que genere inflamación. Y la inflamación es el territorio idóneo para que la bacteria empiece a funcionar y a comer hueso. ¿Entiendes? Sí. O sea, sabéis que la enfermedad, la perimplantitis es una enfermedad inflamatoria generada por la presencia de placa, de biofilm y de bacteria. Pero que yo creo que ese sustrato inflamatorio, a veces, ese mecanismo molecular que genera la inflamación, yo creo que en parte puede estar gestionada por la oclusión. Lo que sí que hay evidencia científica absoluta es que si hay perimplantitis y trauma oclusal, los tratamientos no funcionan y la perimplantitis va más rápido. Eso sí que hay evidencia. Muy bien. Armando, yo creo que, joder, pues muchísimas gracias. Yo la verdad que has aclarado muchísimos temas. Gracias a ti. No, por Dios. Yo sabes que estaría horas hablando aquí. Pero Yo me lo he no, pasado muy bien. Espero que el que me ha escuchado también. Yo disfruto hablando. yo creo que seguro. Muchas gracias, Armando. Has dejado muchas cosas muy claro. Creo que a nivel de conexiones cónicas nos has dejado pues muy claro esta carencia de vocabulario correcto y de concepto de lo que es un cono morse y una conexión cónica, que, bueno, ahí esto Ahí hay es, pues, como dicen mucha Campi y confusión. Puggy, sí, realmente Sí. mucha confusión y otras muchísimas cosas más. Entonces, yo a todo el mundo pues les invito a hacer también tu máster, es decir, que tienes. Realmente pues Gracias. creo que esto que has dado es una pincelada de todo lo que podéis encontrar en el máster. Y nada más, Armando, nos vemos en breve. Muchas gracias.